5 minutos de la hora prevista y tenemos 267 asistentes. Buenas tardes a todos y a todas los integrantes de este encuentro latinoamericano, provincial y también, si quiere, con características nacionales de el taller motivacional que vamos a referirnos los cuidados de la salud física y mental en tiempos de pandemia. En primer lugar, corresponde agradecer al equipo de la Inspectoría de Justicia, encabezada por la doctora Lizzy Factor, que fue la que organiza el segundo taller motivacional. Es importante destacar también el auspicio de los nuevos coordinadores de la Organización de Estados Americanos, que por supuesto está compartiendo con nosotros esta nueva vivencia, este nuevo evento donde nos estamos compartiendo los conocimientos y las experiencias sanitarias en este tiempo que atraviesa la humanidad, América y también la Argentina y Corrientes en particular, desde donde nosotros estamos compartiendo estas vivencias y que por supuesto van a ser desarrolladas como siempre lo hace el equipo organizador en forma entendible e incluyendo a todos los facilitadores judiciales de la provincia de Corrientes y también todos los referentes y facilitadores judiciales de las 8 naciones hermanas latinoamericanas que están conectándose con nosotros. Me acaban de decir que hay más de 250 conectados y más de 500 inscriptos en este segundo encuentro latinoamericano que estamos vivenciándolo. Para mí una alegría compartir con todos ustedes, por supuesto. Esto es un encuentro, el segundo encuentro, como dice el Papa Francisco, la cultura del encuentro. La cultura del encuentro nos permite darnos, como en este momento lo estoy viendo a Juan Carlos Roncal, que buenas tardes, bienvenido a todos y a todas en esta conversación que vamos a tener. Como dice el Papa, retomando la idea, es conocernos, escucharnos e intercambiar experiencias y sobre todo fortalecernos en esta situación inédita que vive la humanidad y todos nosotros los hermanos latinoamericanos y argentinos. Es importante destacar también que esta experiencia que la va a relatar un experto nuestro que se llama doctor José Luis Gálvez, que es decano subrogante del Instituto Médico Forense del Poder Judicial de Corrientes. Tiene una vasta experiencia y conocimiento en esta emergencia, por la fuerza obviamente, porque nadie se graduó de esta situación que tenemos que hacer el abordaje de solucionar los problemas de salud y hacer un seguimiento de aislamiento y demás. El doctor José Luis Gálvez justamente articuló con el Comité de Crisis de Emergencia Sanitaria de la provincia de Corrientes y nos permitió desde marzo del 2020 hasta la fecha reducir al máximo el contagio, reducir al máximo también los efectos colaterales que produce el COVID-19 y también, por supuesto, permitió de que el Poder Judicial de Corrientes nunca cerrara definitivamente las puertas del servicio de justicia, que es esencial y público en Corrientes y también en la Argentina toda. El sistema primero fue de aislamiento, segundo fue a través de un servicio de justicia administrada y por último tenemos el sistema de burbujas que permitió de que los que podían contagiarse eran mínimos, totalmente mínimos, en los lugares de trabajo, permitía que fueran reemplazados por los que venían a la tarde y viceversa. El detalle de esta experiencia lo va a desarrollar el doctor José Luis Gálvez.
Yo quisiera también compartir con ustedes la cantidad de facilitadores judiciales que tenemos del 2020 al 2021. El 2020 hemos llegado a 233 facilitadores judiciales en la provincia de Corrientes. Hoy, 2021, que tenemos apenas unos meses, unos 4 meses de ejercicio en el servicio de justicia, hemos llegado a 238 facilitadores judiciales, de los cuales en ambas situaciones, el año 2020 y 2021 actual, tenemos 172 mujeres y 66 varones. Como siempre, las mujeres son las que predominan y protagonizan esta ayuda voluntaria que tenemos en Corrientes. También quisiera destacar que las capacitaciones del año 2020, a pesar de esa situación de pandemia desconocida y que no sabíamos ni cómo encarar justamente nuestras vidas institucionales, personales y familiares, hemos llegado a la capacitación de 50. Y en el año 2021, o sea, hasta el 30 último del mes pasado, hemos alcanzado 30 capacitaciones. Queremos destacar también que en el primer semestre del 2021 tenemos previsto 124 capacitaciones de los jueces de paz y los facilitadores judiciales en toda la provincia de Corrientes, y que estamos totalmente disponibles a todo y cada uno de los hermanos latinoamericanos de poder compartirlo, coordinarlo y realizarlo. Yo creo que en esta situación que estamos viviendo, el compartir nos fortalece y nos une para seguir adelante. Es como decía el Papa Francisco, de esta pandemia nos vamos a salir, por lo menos no vamos a ser los mismos, o vamos a ser mejores o peores, pero ya no lo mismo. Nosotros estamos justamente intentando ser mejores en todo lo que podamos, y contamos con este intercambio y con esta interacción que estamos buscando con todos y cada uno de ustedes. Yo quisiera agradecer también al equipo informático que hizo posible esta conectividad, al equipo de prensa que está con nosotros, porque esta experiencia que estamos teniendo y comenzamos hoy, desde Corrientes a todos los hermanos latinoamericanos, nosotros replicamos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Junta Federal de Corte, donde están reunidos todos los superiores tribunales de las provincias argentinas. Somos 23 estados provinciales y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Son 24 jurisdicciones que también van a compartir esta experiencia y los resultados que se logre hoy, que seguramente, y lo descarto, van a ser altamente satisfactorios. Yo quisiera en este momento darle lugar a quien corresponde y que va a ser la doctora Lina Montórfano, la que va a hacer la relatoría de la secuencia expositiva, desearle a todos un éxito total. Y además agradecerles profundamente a todos y cada uno de ustedes que están conectados con nosotros y creen y crean también en esta posición de compartir estas experiencias. Muchas gracias a todas y a todos. Buenas tardes, soy Alina Montórfano. Soy la secretaria del área de capacitación del Poder Judicial de la provincia de Corrientes. Es un gusto recibirlo de manera virtual, señor Juan Carlos Roncal. Usted como representante del programa de facilitadores judiciales de la OEA en El Salvador, es un gusto recibirlo, de nuevo lo diga. Y le cedo la palabra para que usted se presente y nos cuente sobre esta experiencia, por favor. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias al ministro Fernando Nis por sus palabras de bienvenida, la coordinadora Lizzy Factor. También saludar a todos los integrantes del Poder Judicial de la provincia de Corrientes, y también un afectuoso saludo a todos los facilitadores judiciales de diversos países que se han conectado a través de Internet. Para nosotros es muy importante tener esta participación en este taller motivacional de cuidados de salud en tiempos de pandemia. Creemos que es un tema
fundamental y muy vigente. Permítame presentarme, yo soy Juan Carlos Roncal, soy representante de la OEA en El Salvador, pero además soy el coordinador general del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales. Este programa interamericano, como ustedes saben, ya tiene una vigencia bastante amplia, son alrededor de 20 años que se creó este programa de parte de la OEA. Empezamos en Nicaragua y ahora ya estamos en más de 8 países y probablemente algunos países más se van a incorporar. Este programa lo que busca en esencia es facilitar el acceso, que se garantice el derecho de acceso a la justicia de las poblaciones y de las comunidades más apartadas de los centros urbanos, a través de una figura tan importante como facilitador judicial. El facilitador judicial es el líder comunitario, esa persona que constantemente se encuentra en los territorios y que de una u otra manera presta sus servicios desinteresados para que tratar de gestionar conflictividades de baja intensidad. Y si en caso no se pudieran, pues llevar a esas personas a sede judicial para los efectos que también se tramiten esas controversias. Nosotros, por experiencia, hemos encontrado facilitadores y facilitadoras judiciales que la verdad actúan con el mayor desprendimiento. Y el único objetivo que les impulsa es el servicio hacia sus comunidades. Entonces, agradecerles por esta oportunidad, por este espacio. Mi mensaje a la provincia de Corrientes es, en primer lugar, felicitarlos por esta importante iniciativa, que cuenten con la OEA como un socio confiable, con el que podamos realizar conjuntamente eventos de esta naturaleza o tal vez nuevos eventos, de tal manera que podamos seguir fortaleciendo todas las capacidades de los facilitadores judiciales, de los operadores también del sistema de justicia, que en sus manos tienen la gran responsabilidad de fortalecer a los facilitadores, también de dar su monitoreo y el control, sobre todo desde los órganos judiciales de primera instancia. Yo creo, como coordinador del programa, que esto es un inicio bastante fuerte que nosotros promocionar con la provincia de Corrientes, con otras provincias también de Argentina estamos trabajando, y esperamos que esta alianza sea sostenible en el tiempo y cada día se fortalezca mucho más. Mi último saludo, para no quitarle mucho tiempo al expositor, es a los facilitadores judiciales que nos están escuchando. Ustedes son nuestra guía y nuestro propósito día a día. Sepan ustedes que todas nuestras acciones están inspiradas en tratar de darles a ustedes las mayores fortalezas y las herramientas necesarias para que puedan desarrollar de la mejor manera su labor y su función en los territorios. Renovarles siempre el compromiso de trabajo de la OEA, acompañando este proceso, y van a escuchar ya noticias prontas sobre todo un plan de trabajo que tenemos pensado para el desarrollo de los facilitadores judiciales, no solamente de Corrientes, sino a través de este medio conectados a nivel de otros países. Entonces, agradecerles nuevamente y desearles todo el mayor de los éxitos en este importante evento. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, señor Juan Carlos Roncal. La verdad que es un honor que hoy nos esté acompañando, y si hay algo positivo en esta pandemia es precisamente la unión que podemos tener en la comunicación. Así que a disposición el área de capacitación del Poder Judicial de la provincia de Corrientes para ser facilitador, así como la palabra también lo indica del programa, de cualquier comunicación o encuentro que desea hacer con todos los facilitadores, al que también doy la bienvenida y agradecer ese trabajo tan encomiable que hacen acercando el servicio de justicia en su comunidad a todos. Así que felicitaciones y muchísimas gracias por sus palabras. Vamos ahora a dar la bienvenida
a quien va a ser nuestro disertante, nuestro expositor, el doctor y querido doctor José Luis Gálvez, hoy a cargo del decanato del Instituto Médico Forense, y como bien lo expresó el ministro, quien se ha puesto al hombro desde el primer día en que nos encontramos con esta pandemia, en asistirnos a todos, no solamente con sus conocimientos, sino también con su acompañamiento como persona. Así que estamos en las mejores manos para escuchar realmente sobre esta pandemia todos los efectos y todos los inconvenientes que nos ha traído a todos. Les será muy útil, muy pero muy útil a todos, porque si bien es cierto que estamos llenos de información, también es bueno escuchar las palabras de una persona tan autorizada como el doctor Gálvez. Así que, doctor Nis, no sé si usted tiene algo más para agregar, le cedemos la palabra al doctor Gálvez. Simplemente que continúen desarrollando esta temática que nos va a ayudar a todos, justamente como lo dijo el señor Roncal, de fortalecernos en el cuidado, aislamiento y también en el proceso terapéutico que ellos lo pueden perfectamente desarrollar, que no es solamente aislarse, sino también buscar las articulaciones, herramientas que nos permitan sanitariamente en comunidad, ya sea judicial, comunidad de ciudades, pueblos o parajes, poder fortalecernos y poder enfrentar en forma exitosa esta experiencia que nos toca vivir. Ya muchas gracias por la presentación que está haciendo la doctora Lina Montor. No, por favor, doctor. Doctor Gálvez, ahora sí le cedemos la palabra, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escucha Lina? Perfectamente lo escuchamos y lo vemos, doctor. Bueno, entonces puedo ya compartir la presentación. Sí, cómo no. Bien. Antes que nada, buenas tardes a todos. Mi profundo agradecimiento al doctor Fernando Nis, ministro del Superior Tribunal de Justicia, por esta oportunidad, esta invitación de contarles un poco de esta experiencia que nos hemos vivido en este tiempo, y también por intermedio del doctor Nis hago extensivo este agradecimiento a todo el Superior Tribunal de Justicia por la confianza en la tarea profesional de los integrantes del Instituto Médico Forense, que hemos tratado en este tiempo de dar la mejor respuesta en esta situación de pandemia en la que nadie estaba preparado para esto, absolutamente nadie. Bueno, bien, antes que nada, la idea era abordar esta cuestión de salud física y mental en tiempos de pandemia. La presente charla ayer no pretende nada hacer una disertación científica sobre el SARS-CoV-2 o específicamente sobre la COVID-19. No creo ser una persona indicada para ello, soy solamente un médico forense que desde su puesto de trabajo, conforme a los juramentos médicos que hemos realizado, tomamos el compromiso de colaborar en todo lo posible en esta situación. Hoy no aspiro, les decía, a una conferencia científica, para nada. Sí a un punto de reflexión en este transitar de la pandemia, donde ya se tiene una visión científica más avanzada de la COVID-19. Pero ya se empiezan a vislumbrar con certeza las secuelas físicas y mentales que esta patología deja en aquellas personas afectadas o que han tenido un alto grado de afectación. ¿Es una tormenta? Sí, lo decía hoy el doctor Nis, evocando palabras
del Santo Padre. Los vientos son cambiantes y le dan un curso a veces errático y poco previsible a esta tormenta, sin lugar a dudas. Pero brevemente es una tormenta que empezó allá por diciembre del 2019, nos parecerá una eternidad, donde un médico, Li Wenliang, pocos meses después fallece afectado por esta enfermedad, observó una serie de signos en particular en sus pacientes que lo asociaban a determinada patología respiratoria. Cerca de finales de diciembre se logró la identificación del nexo causal, el nexo del agente causal, perdón, el SARS-CoV-2, y el 11 de marzo del 2021, por la Organización Mundial de la Salud, fue declarada la enfermedad en el rango de pandemia. En este proceso transcurrieron 73 días, desde la identificación a la declaración de pandemia. No los quiero agobiar para nada con números, pero sí para tener una pequeña dimensión de esta situación. El 11 de marzo del 2020, cuando se declara pandemia, había 118.000 casos en 114 países y ya 4.291 personas habían perdido la vida. Hoy, 13 meses después, y con la información de hoy en horas del mediodía, la situación a nivel mundial es de 153.676.825 personas afectadas, con ya más de 3.200.000 personas fallecidas. La gran pregunta que surge y que en este momento se empiezan a evaluar es el índice secuelar de afectaciones físicas y psíquicas en estas personas que han sobrevivido a esta enfermedad. Ya nada fue igual después de esos 73 días. Ya para nada. COVID vino a quedarse, escuchamos muy seguido, porque es así, es un virus que vino a quedarse como tantos otros, pero con un índice de afectación muy grande. Y de golpe en el medio de esta pandemia, en los últimos 13 meses, aparecieron en nuestras vidas expresiones como SARS-CoV-2, COVID-19, índice de duplicación de casos, curva epidemiológica, fases de aislamiento, hisopado antígeno, PCR, por mencionar algunos de esos conceptos nuevos que entraron a formar parte de nuestras vidas. Y sobre todo como aquella expresión del aislamiento social preventivo y obligatorio. Mucho transcurrimos nuestras vidas entendiendo como provincia de Buenos Aires y capital federal. Hace unos años nos familiarizamos con aquella expresión de CABA, o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en pandemia tuvimos que aprender que también hay algo más llamado AMBA, y que nos costó entender a muchos, y otros seguimos dimensionando esto. La pandemia era un hecho. El año pasado nos tuvimos que encerrar para disminuir la curva de contagio. Tuvimos que empezar a tramitar permisos para circular de un punto a otro, hasta dentro de una misma ciudad. O permisos para poder llegar a nuestro lugar de trabajo. Hubieron afectos que quedaron distantes, separados. Absolutamente, por favor, no cuestiono las medidas. Desde el punto de vista médico y personal, creo que fueron medidas necesarias y eficaces. El sistema de salud
no estaba preparado para afrontar una demanda de pandemia en estas condiciones. Y en este marco del aislamiento que se instaura, teníamos el desafío como Poder Judicial también de no dejar de lado, vaya si no importante, el servicio de justicia. Y es sobre eso sobre lo que se empezaba a trabajar. Pero con el gran problema, esto lo digo basado en la experiencia de los que transitamos este proceso, en el miedo que se había instaurado en gran parte de la población, en las personas. Las redes sociales, como tal, se transformaron en el nuevo ámbito, donde con una velocidad inusual, una información podía viralizarse en fracción de horas. Audios de personas desconocidas que las replicaban dándole una credibilidad sin razón, de medidas sanitarias, de alcances de medidas sanitarias, de mortandades. Pero era el medio confiable al que accedían las personas. Para nada, por favor, vulnerable. Era la manera en donde esta pandemia, que implicaba este aislamiento social inicial, en donde uno accedía a información de la manera en que podía. Pero las redes sociales se transformaron en este ámbito. Entonces, permanentemente a la consulta médica había que tener una cierta validación con lo que le decían en las redes sociales a esa misma persona sobre esta enfermedad. Es decir, se abrió un nuevo mundo de virtualidad en nuestras casas y en nuestro trabajo también. Seguimos incorporando cosas nuevas a nuestra vida, el VPN, Home Office y un Zoom que dejó de ser el nombre de un software para tomar partido en todos nuestros ámbitos, ya no como un software, sino era una forma de comunicarnos y de interactuar. Digo Zoom porque fue la expresión más de todos los software que hay, era el que mayor difusión masiva tuvo inicialmente. Es decir, ganamos en conectividad muchísimo, pero un gran riesgo empezó a correr y era la despersonalización de nuestras relaciones. Eso nos llevó a sorprendernos por un montón de información científica, entre comillas, que nos circulaban a través de Twitter, WhatsApp, Facebook. Nos llegaban desde diferentes puntos, información médica poco filtrada, poco técnica, pero a la que se le asignaba un grado de validez incuestionable, absolutamente incuestionable. Es decir, que los meses de aislamiento fueron muy duros, se cosechó mucha angustia. Personalmente creo, y lo he dicho en muchísimos lugares, creo que la COVID-19 es la enfermedad de la soledad. Y eso se inicia desde su diagnóstico, desde su inicio. De alguna manera el enfermo de COVID, en algún momento de su transcurrir, experimenta la sensación de ser ese leproso del siglo XXI. Nadie se quiere acercar a él. Muchos reniegan de haber estado cerca de él en las últimas 72 horas antes del diagnóstico. Hemos vivido escenas en nuestra ciudad de que echen a habitantes de una casa o de un departamento
hemos vivido actos incendiarios hacia una persona afectada por COVID-19, por COVID. Y justamente en esa etapa inicial donde ocurría todo esto, los primeros enfermos de COVID era el personal de la sanidad, era personal médico, que se contaminó en el proceso de asistencia a un semejante. Muchos hechos de escrache hubieron en esta etapa. Yo le llamo una etapa muy violenta, esa etapa inicial de la pandemia. Uno reaccionaba de alguna manera violenta hacia lo desconocido y hacia eso que aterrorizaba tanto. Pero a la vez, cualquiera sea el medio de comunicación que uno elegía, televisivo o la misma Internet, al que uno acudía para buscar otro marco informativo, poco aportaban a esa salud mental de la población. Muchos ejemplos hay de ello. Ya nos anunciaban en abril las fosas comunes, que se preparaban tumbas y fosas, si bien esto se llega a utilizar. Pero en una etapa inicial, creo que hacia la salud mental poco aportaba. Y noticias de estas las teníamos todos los días. Empezó a ser, desde el punto de vista comunicacional, mucho más importante el número de muertos que el número de personas recuperadas. Hasta el día de hoy uno sigue viendo 8 muertos más, nuevo récord de muertes. Pero no nos hablan, o uno poco acceso tiene, a cuántas personas hay recuperadas, cuántos lograron sobrevivir o superar esta cuestión. Y creo que es el mensaje, y creo que es lo necesario también escuchar. Creo que esto afecta muchísimo a una población en donde, decía Galeano en algún momento, el miedo y la cultura del miedo y el miedo a no tener miedo. Y la idea no era tener miedo, el miedo inmoviliza, el miedo poco aporta al trabajo, a la creatividad, poco impulsa. Lo que se necesitaba es que se concientice sobre el cuidado, porque la forma de cuidarte cuida al otro, porque al protegerte proteges a otro. ¿Se entiende? Porque el miedo termina agotando, y creo yo que es gran parte de la resultante de la indiferencia que hoy vivimos ante las medidas sanitarias, que es el otro gran capítulo. Hay una definición muy clara de salud. Es el estado de bienestar físico, mental y social. No se refiere específicamente a la ausencia de enfermedades, sino es la base fundamental para que los individuos puedan disfrutar de una vida plena y satisfactoria. Y dentro de este concepto hay que considerar específicamente a la salud mental. Pero además de todo este dolor que hoy hablábamos de las personas, de las cantidades de fallecidos, de personas contagiadas, los 222 días que se cruzaron, como decían, se los contaba a los aislamientos como de medida de cuidado y de prevención, de cuarentena, de aislamiento, generaron y generan un impacto muy grande en la salud mental de las personas. No solo aquellos de los que presentaban patologías previas al COVID. Y es que dicen trabajo de expertos en la materia que el aislamiento social y las restricciones que influyeron en lo laboral
influyen notablemente en lo económico, en las actividades cotidianas de las personas y en las relaciones personales de las mismas, generan trastornos y los describen, y en este momento ya se constatan, de depresión, de ansiedad, trastornos de sueño, trastornos afectivos y estrés. Y nosotros lo empezamos a ver, a esto que se denomina por muchos autores el síndrome post-COVID, post-COVID largo, llamado por otros, pero es un síndrome post-COVID. Que aparte de eso, el impacto mental de la cuarentena fue sustancialmente amplio. Es importante destacar esto. Pero ese aislamiento social y preventivo fue absolutamente necesario, lo considero desde lo personal y profesional, era necesario. Pero dice el autor Facundo Manes en una obra que los funcionarios también deben tomar todas las medidas para garantizar que esa experiencia del aislamiento sea lo más tolerablemente posible para todas las personas. Es muy difícil esto. Siempre lo digo a muchos, que hay medidas que pueden ser cuestionadas, pero por supuesto que sí. Yo creo que pueden ser discutidas, por supuesto que sí. Que pueden ser dudadas, sí. También lo digo personalmente. Por WhatsApp somos todos ministros de Salud Pública y todos somos expertos epidemiológicos. El problema es cuando toca desde cualquier punto administrar esto y buscar lo mejor para todos. ¿Se entiende? Es muy difícil esta cuestión. Priorizamos en el recurso humano el aspecto físico y el cuidado de medidas preventivas, distanciamiento, aislamiento, medidas de prevención. Se instaló un sistema de trabajo que pudo haber sido criticado, por supuesto que sí, va a ser, tiene errores y tiene falencias. Buscamos lo mejor para todos en nuestro Poder Judicial y a la vez ponerlo en marcha saliendo del aislamiento y ir poniéndolo en marcha por fases, lo que hoy el doctor Nis lo mencionaba justamente como un plan de justicia administrada, que está preparado para que si eventualmente determinada localidad de la provincia debe retroceder de fase, porque esto es una cuestión dinámica, ese plan de justicia administrada también tiene fases de retroceso para ir regulando determinada actividad, una u otra. En esa primera etapa de aislamiento, de cierre, en donde sí se había instaurado un miedo que inmovilizó a muchos, teníamos que salir a censar básicamente nuestras poblaciones de riesgo y a separarlos de manera inmediata. Un trabajo enorme porque íbamos uno por uno viendo las poblaciones de riesgo ante COVID y ante los parámetros que el Ministerio de Salud de la Nación lo instauraba en ese momento. Llegamos a tener posiciones diferenciadas en un momento con la provincia. La provincia tenía un determinado régimen, nosotros con algunas diferencias, pero nos mantuvimos. Luego la provincia reguló de una manera mucho más estricta y el Poder Judicial mantuvo siempre a una población de riesgo que no alcanzó valores representativos. No llegamos a superar el 3% de la población sobre los empleados del Poder Judicial.
Teníamos básicamente objetivos, nuestras embarazadas, digo nuestras como un sentido de cariño y de acompañamiento, y entonces los estados gestacionales los cubríamos desde el primer día, porque teníamos referencia médica de que había ciertas afectaciones en el caso de contagiarse de COVID que afectaban directamente a la mujer gestante. En base a esa información médica delimitamos nuestras poblaciones oncológicas que se encontraban bajo tratamiento o no. Esa fue la primera etapa, con enfermos autoinmunes que también los fuimos delimitando, y con enfermos respiratorios y cardiovasculares bajo determinadas clasificaciones. Luego fue evolucionando pandemia y salimos hacia esa fase 3, fase 4 y posteriormente en la que estamos, una fase 5 ya regulada. Y eso fue llevando también a ir modificando en función de estas medidas justamente el padrón de riesgo, pero nunca se movieron desde eso. Pero ¿cuál fue la experiencia en esta cuestión? Cuando teníamos el llamado telefónico, el reporte de esa persona, avisando de ser un caso sospechoso por un contacto estrecho con un familiar, o la más grave, que estaba asintomático, que se testeaba y que era positivo. Fueron etapas en donde el llanto de la persona era espontáneo, estaba inundado de angustia, y en donde creo que consideré y considero que lo prioritario era el acompañamiento humanitario a esa persona, y la asistencia y el acompañamiento. El Instituto Médico no hacemos tratamiento, nosotros la cuestión asistencial no, pero éramos el nexo justamente con las autoridades de la salud pública de la provincia y el nexo justamente con los centros tratantes en la ciudad. Eso fue en una etapa muy compleja. Pero esto fue evolucionando, y si bien tuvimos los últimos 3 meses del año pasado, donde ya la circulación viral o circulación comunitaria ya era un hecho, lo que se buscaba era el mayor asesoramiento a todos los trabajadores del Poder Judicial en las medidas justamente preventivas. Hay un valor que resulta de interés. A la fecha, el 91,7% de los contagios que nosotros hemos tenido reportes en el Instituto Médico de personal del Poder Judicial provenían del área sociofamiliar de ese empleado. Y en un 6,2% quedaba una pequeña franja de casos no determinados, en donde la trazabilidad era laboral. Es decir, las medidas de prevención nos daban unos muy buenos resultados. No teníamos reportes de contagio, no tenemos reporte de contagio en la atención de una persona infectada, no tuvimos casos positivos en la atención de una persona infectada o de un abogado que haya estado infectado y que contamina a personas. Hasta acá, hasta el momento, trazabilidades no hemos tenido. Pero sí, la mayor cantidad de trazabilidades provenían del ámbito sociofamiliar y eso se mantiene hasta ahora.
Y acá venía una cuestión de que lo analizábamos con las personas. Siempre en la entrevista y en una charla que se mantenían con ellos. Es el punto sociofamiliar en donde uno reduce las medidas de prevención. Es como que si existiera un cierto convencimiento interno a que ese par no te va a contagiar, a que ese amigo, ese familiar con el que decidiste estar, no te va a contagiar. Y justamente desde ahí viene el mayor de los contagios, el mayor índice de contagios. Esto es basado justamente en nuestra experiencia acá. Hay un trabajo de Daniel Feierstein, justamente, que es un sociólogo de la UBA, que analiza esta cuestión. Y que analiza también la cuestión de por qué no respetamos las normas. ¿Por qué esa desobediencia a la norma? Al no cuidarnos. Y eso lo veíamos nosotros como una constante. Lo vimos hace poco en ciudades donde están en una fase 3 que se restringen reuniones sociales y que justamente organizaron una reunión social en la que por supuesto concurrió un positivo y se estableció trazabilidades de contagio. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esa negativa a cuidar su salud, a cuidar al otro? Porque acá es una cuestión que comprometes al otro, comprometes a tu familia, comprometes a tu semejante, al que está al lado tuyo, porque él no respeta esa norma. Si te están diciendo autoridades epidemiológicas que se estableció un área de restricción, que estás en una fase 3, que hay más de 15 días que se está transcurriendo entre una fase 2 y 3, que te piden que regules el contacto social, entonces organizamos una reunión de festejo. Uno de los participantes contaminado, trazabilidad establecida. Y a partir de ahí hay que salir a investigar y a cruzar los dedos de que no se produzca casos severos en esto. Cuesta a veces entender, sinceramente cuesta. Somos testigos del desgaste que sufren los equipos de salud. Ya van 13 meses al menos en la Argentina de lucha contra esta pandemia. Nos encontramos con fotos, con imágenes muchas veces emotivas de los equipos de salud. Porque vaya si no hay que tener optimismo ante tanta adversidad de seguir con esta actitud. Pero hay trabajos actualizados que más del 60% del personal de la salud experimentan sensaciones ya de agotamiento. Son trabajos actuales. Y esto no se va a solucionar en los próximos meses. Y ese recurso humano es finito, se agota y se está agotando. Es decir, empezamos a enfrentar imágenes que son permanentes.
Y hoy decía el doctor Nis, buscando una cuestión de que este es un problema del que vamos a salir todos juntos. Y entonces viene acá esta cuestión. No pasa por replicar esta foto, una imagen en Facebook. Es una pregunta que siempre lo hago con muchas personas. Nosotros, está bien, el no médico, el no enfermero, el no personal de salud, en esta pandemia, ¿está a la altura de esto? No pasa por aplaudirlos a las 8 de la noche, ¿eh? No pasa por aplaudirlos, no pasa por replicar fotos. Pasa por preguntarnos internamente, cada uno de nosotros, ¿estamos a la altura de este esfuerzo, de este trabajo? Nosotros, como Poder Judicial, cada uno desde su lugar, cada uno desde la oficina que le toca trabajar, ¿somos conscientes de que somos operadores directos de un servicio de justicia? Y la gente lo está esperando, a pesar de la pandemia, lo está esperando. Espera. La persona que espera es la persona privada de su libertad, sea la circunstancia que sea. Cualquiera de esos operadores, somos conscientes justamente de esto. Pero a la vez enfrentamos que este servicio de justicia debe ser llevado en esta adversidad de pandemia. Y es acá donde interviene un concepto que todo el Superior Tribunal de Justicia lo ha entendido perfectamente, que es la cuestión de la salud ocupacional, y que la empezamos a desarrollar en los últimos meses, que se ha incorporado un profesional especialista en la materia. Queremos desarrollar justamente un área de salud ocupacional que al menos empiece a abordar de manera interdisciplinaria, que pueda servir de apoyo, de acompañamiento, principalmente a aquellas personas afectadas por la COVID-19, conscientes hoy del índice secuelar, no solo en salud física, sino sobre todo en salud mental. Es una realidad. Hoy se empieza a conocer de manera cierta ya los alcances. También consciente de este servicio de justicia esencial, fueron los motivos por los cuales se fueron desarrollando los protocolos de trabajo. Hoy lo mencionaba el doctor, el protocolo, el último, fue del trabajo en burbuja, justamente, que si bien por un lado tenía un elemento fundamental, que al menos organizar en equipos de trabajo disminuía la exposición interpersonal en los lugares de trabajo, era ya un primer logro, y sobre todo que aportaba herramientas alternas para poder continuar en la prestación de ese servicio de justicia. Eso justamente fue lo que se desarrolló, fue lo que se presentó a partir del 1 de febrero de este año. Hay muchas críticas al mismo, pero siempre
fui abierto a la cuestión de que ante las críticas que pueda ser presentado a ver una opción alterna a esta cuestión. Hasta ahora el sistema de burbuja nos ha permitido en raras ocasiones llevar al cierre de una dependencia, poder asegurar prestaciones mínimas y un mejor monitoreo de la situación. Son dos realidades diferentes que enfrentábamos entre el 2020 y el 2021. Más allá de esta segunda ola, que es mucho más grande que la del año pasado, es mucho más grande, esto es mucho más preocupante, porque hay comportamientos que han cambiado. Hoy en el hospital de campaña de Corrientes tenemos pacientes de entre 20 a 29 años de edad que no había el año pasado. Hoy son jóvenes. El hospital Garrahan el día viernes de la semana pasada informó un aumento del 430% en sus internados por COVID menores de 13 años. Es decir, se produjo un comportamiento que esto es parte de la pandemia dinámico y tenemos que estar a la altura de las circunstancias para ir adaptándonos también. Eso básicamente fue el desarrollo de ese protocolo. Pero una de las cuestiones, por cierto, que no dio tiempo, creo, al sistema de salud, pocos atendibles, no al que está internado, sino al resto de la población, si bien hubieron experiencia de habilitar servicios de consulta y se experimentaron de forma aleatoria en diferentes distritos de la República, pero no hubo un plan específico de abordaje del cuidado de salud mental tan necesario en las personas, afectadas o no, partiendo de la base de que ese aislamiento social, preventivo y obligatorio, necesario, por cierto, porque es un virus que responde directamente a la circulación de las personas, véanlo como lo quieran ver, pero responde a la circulación de las personas. Después discutamos todo el resto. Mayor movilidad, mayor dispersión del mismo. Hasta que las curvas de vacunas y las curvas de inmunizaciones vayan ganando más terreno dentro de la población. Pero mientras tanto, la gran prevención que uno puede hacer es cumplir justamente con el distanciamiento, con el cuidado, con las medidas básicas, Porque miren que después de tantos años volvimos a lo que nos decía nuestra mamá: no te metas el dedo en la boca, no te metas el dedo en la nariz, no te estés fregando los ojos, lavate las manos. Volvimos a lo que mamá nos decía hace mucho tiempo. Ahora, ¿por qué cuesta cumplir con esas cosas tan básicas, tan fundamentales? ¿Por qué esa negativa que tenemos a no respetar esa cuestión? Uno ve con una sorpresa infinita que el mate sigue siendo una constante en muchos lugares. Pero le estoy hablando de data de 2 semanas, en las últimas 2 semanas, de que creo que soy un caso sospechoso porque veníamos de viaje y sí, tomamos mate y ahora él es positivo. Entonces, si no insistimos nuevamente en esas normativas de cuidado, porque a veces exigimos medidas que nosotros en lo personal no las cumplimos nosotros mismos, entonces de nada sirve que se adopten protocolos si en lo personal yo no lo estoy cumpliendo.
Porque después vienen las cuestiones cuando está la duda instaurada, cuando se declaró el caso sospechoso o cuando se declaró el caso positivo. Entonces, esta es una cuestión en la que debemos abordarnos entre todos. No hay otra posibilidad. No hay, absolutamente no hay. Esta es una cosa, es una gran prueba que nos pusieron en el camino de que a esta tormenta la tenemos que superar juntos. Veremos la manera, pero juntos. Yo les decía hoy que la pandemia de COVID-19 es una tormenta dinámica y las acciones de lucha contra ella también lo son. Por eso tienen que ir ajustándose de acuerdo a las realidades que vamos teniendo. Poco hay de estático en esto, absolutamente. Y el trabajo en equipo es fundamental. Cada uno de los presentes acá va a ver de qué sirve si yo en la oficina tomo las medidas de cuidado y el de al lado no. Entonces ahí es donde tenemos que hacer valer ese trabajo en equipo. No podemos absolutamente eludir esta responsabilidad de cuidarnos y de cuidarte. No hay. Es una responsabilidad que la tenemos que enfrentar. Creo en lo personal que es el único camino. Creo que es el único camino, no hay otro. Hoy empezábamos este taller, esta charla, esta ponencia en cuanto a hablando de tormentas. El doctor justamente mencionaba esta cuestión. Yo les dejo esta reflexión. Dice que una vez que esta tormenta termine ya no lo recordarás cómo lo lograste o cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura, que cuando salgamos de esta tormenta ya no seremos los mismos que las personas que entramos en ella. De eso se trata esta tormenta. Creo que ya no somos los mismos de marzo del año pasado. Creo que se puede hablar de nuevas normalidades, pero volver a la anterior normalidad, creo como médico que sería un error, porque de esa normalidad surgió esto, normalidad entre comillas. Entonces, ¿tiene esto que cambiarnos internamente? Sí, absolutamente. Y les dejo esta cuestión para que cada uno la reflexione dentro, no pretendo recolectar ninguna respuesta. Cada uno, desde su lugarcito de trabajo. Porque acá si hay algo que pandemia vino a demostrar, es la importancia de cada uno en su lugar de trabajo. Porque uno puede decir, nuestra ordenanza, nuestra maestranza, pero él tiene una función tan importante como es asegurar la limpieza. Limpieza a la que yo también debo colaborar. O la de cualquiera de los actores de este proceso. Todos conforman un equipo de trabajo y todos conforman un equipo de cuidado ante COVID-19. Así debe funcionar. Si eso no lo entendemos, nos queda, creo que un camino muy largo todavía. Como instituto médico, nosotros, con información recolectada por la experiencia que a nosotros nos toca vivir
hemos expuesto esta cuestión en los cuidados de la salud mental. Las secuelas post-COVID son un hecho, son una realidad. El paso del virus no es tan insignificante como muchos creían al principio. Aquello inclusive que se apostaba a la inmunidad del rebaño, que ya se infecten todos los que se tengan que infectar, pero resulta que la infección deja secuelas. En muchas personas es muy secuela. Entonces, la cuestión no pasa porque se infecten la mayor cantidad y ahí se soluciona el problema, no, absolutamente. Tratemos de que la menor cantidad de personas se infecten. Por supuesto que así debe ser, porque el índice secuelar está siendo cada vez más importante. Esto está basado en la experiencia desde nuestro lugar de trabajo. Yo le agradezco las palabras de Alina hoy en la presentación, pero solamente tratamos de tener la conducta del servicio, de poder servir desde nuestro lugar de trabajo al sistema de justicia y al recurso humano, sobre todo, que brinda ese servicio de justicia, de cuidarlo, de acompañarlo, de poder facilitar la mayor cantidad de herramientas posible para su recuperación y su pronta recuperación. Hemos tratado de estar. De los errores que hemos cometido, por supuesto que sí, que seguramente los hemos cometido, pero nos orienta y nos va a seguir orientando el mejor bienestar de todos. Mejor. Buscamos lo mejor para todos y asegurar el servicio de justicia que la sociedad está esperando de nosotros, como actores principales de este servicio. Así que yo les agradezco infinitamente la atención y bueno, estoy abierto a las cuestiones que quieran plantear. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por el acompañamiento permanente, como le dije hoy más temprano, no solamente desde el punto de vista médico, sino también como persona tan necesario en esta situación tan grave en la que nos vimos de un día para otro todos inmersos. Acá hay algunas preguntas que están haciendo respecto a si la ART reconoce al COVID como enfermedad profesional, digamos. Y si tiene usted algún conocimiento de cómo ha actuado la ART que tiene el Poder Judicial en todo caso ante situaciones que ya hubieron, si nos puede contar, o si no, en todo caso es un área que corresponde más a recursos humanos que... No, a ver, de lo que puedo comentarle, justamente esta consulta hoy realizaba el doctor Moreira desde Santo Tomé. Sí. Hay un marco normativo, yo la consulta para que sea el asesoramiento más específico se lo había derivado junto a este profesional, especialista en medicina laboral, en salud ocupacional. Hay un marco normativo ya a nivel nacional, hay casos en donde nosotros se han establecido y documentado trazabilidades en el ámbito laboral y han sido gestionadas a través de recursos ante las ART respectivas. Los resultados escapan de a mí porque van fuera del área médica, pero por lo que el doctor Saade justamente hoy nos facilitaba información al respecto, hay una normativa nacional que ya la contempla dentro justamente de este marco. Sí.
Así es. Es decir, que primero tienen que determinar la trazabilidad, doctor, para verificar que fue en el ámbito laboral. Muy importante esa determinación. Exactamente, exactamente. Bien. Eso se ha realizado, inclusive hay un caso específico que se ha aportado documentación a través del Recursos Humanos. Recursos Humanos ha llevado adelante una tarea justamente de documentación de esto, sobre un caso específico en el Poder Judicial. Sí. Bien, bien. Luego hay otra pregunta también relacionada, doctor, con las situaciones cotidianas, ¿no es cierto? Una persona en la que dice que hoy a las 8 de la mañana tuvieron noticia de que un integrante de un juzgado ha dado positivo y no saben qué va a suceder. Entiendo que si era a las 8 de la mañana todavía era temprano y tuvimos el fin de semana largo atrás, pero de todas maneras dejo su respuesta. A ver, siempre al momento de tomar cualquier medida dentro del Poder Judicial existe un comité de crisis. Un comité de crisis propio del Poder Judicial, integrado por el señor presidente, por el secretario administrativo, y en donde se analizan el cuadro de situación. Ahora bien, en ningún caso una persona positiva permaneció después de las 8 de la mañana en la oficina. La persona no, pero se analizan, sí, ya las cuestiones a tomar, las conductas a tomar, y se analiza específicamente cada caso. Ningún caso es igual a otro, ninguno. ¿Está? Se analizan los puestos de trabajo, se analizan las situaciones de cada uno y de cómo a ver, el tiempo, a ver, son muchas las variables que se van tomando. Pero también yo le voy a resaltar una cuestión, acá hay presentes muchísimas personas del Poder Judicial de Corrientes. Insistimos y voy a seguir insistiendo de esto. Pedimos que personas sintomáticas no concurran a las oficinas. Esto es una cuestión de responsabilidad social. COVID-19, COVID, tiene un gran aliado que se llama yo pensé que. Yo pensé que era la alergia, yo pensé que era mi gripe, yo pensé que era... Ayer me lavé la cabeza y justo sopló el viento sur y entonces quedé con esta congestión. Yo lo que pido es que la consulta la realicen con su médico, que la realicen a cualquiera de los puntos. En eso hay veces que se tarda, sí, cierto, porque pueden haber 200 consultas en una tarde. Y sí, se alcanza a responder todas las que se pueden. No tenemos un call center para responder eso. Lo hacemos con nuestras limitaciones personales. Pero pedimos, insistimos, justamente por esto, una persona, usted me dice, concurrió a la oficina, se sentía mal ya el fin de semana. Concurrió y bueno, a las 9 de la mañana se sintió un poquito mal y se fue a hisopar y dio... O sea, y la pregunta era, ¿por qué te fuiste? ¿Se entiende? O sea, acá es donde insistimos otra vez en el compromiso social, en el compromiso de todos. No se le asigne esta cuestión de yo pensé que, porque es ahí donde se producen justamente estos casos. Ahora, ¿se puede detectar un caso positivo con respecto a la pregunta? Sí, es cierto, se reporta un caso positivo, pero a partir de ahí se analizan las medidas a tomar justamente en una dependencia. Caso positivo no es sinónimo de evacuación total, no, esto tiene que ir, por favor, acompañado de medidas, con racionalidad. Debe ser estudiado cada caso, analizado, y conforme a eso se van tomando las medidas que consideremos más adecuadas. Perfectamente, doctor.
ante casos concretos, las medidas son concretas, ¿no es cierto? No todos los casos son iguales y, por supuesto, la responsabilidad individual en la detección temprana, lo más temprana posible, y el aislamiento, no solamente de su lugar de trabajo, sino de su familia. Totalmente, realmente, porque esto implica también al contexto familiar de cada uno. Pero yo apelo también a una cuestión, Alina, y aprovecho por favor este espacio donde muchos amigos, compañeros, gente del Poder Judicial nos está escuchando. Este compromiso social también tiene que estar acompañado en nuestra vida social, en nuestra vida sociofamiliar. Cuando una persona entra a mi casa, entra esa persona y todas las personas que estuvieron con ella en las últimas 72 horas. Cuando yo mantengo un contacto estrecho con una persona, más de 15 minutos en un ambiente cerrado, sin el uso de barbijo, si voy a cumplir con esas medidas, estoy interactuando con esa persona y con todas las personas que estuvieron con ella en las últimas 48 horas. Este es el núcleo epidemiológico de esto. Por eso, el punto sociofamiliar y sobre todo social es el de mayor dispersión en este momento de esta cuestión. Creo que en este momento no pasa por una cuestión de aislamiento, sino de cuidado social, de distanciamiento y de cuidado. Y si voy a tener un contacto de tipo estrecho con una persona, tener presente esto que les digo. Cuando estás con esa persona, estás con ella y con todas las que ella estuvo en las últimas 48, al menos 48 horas. ¿Sí? Bien, así es. Doctor, hay una última pregunta que está relacionada más bien con la cuestión interna, aquellos síntomas que pueden ser solamente compatibles con alergias y no se presenta a trabajar en el cómputo de la asistencia y la limitación. Bueno, eso ya no corresponde a su área. Esa respuesta entiendo que la dará el Recursos Humanos. Cómo se compatibiliza, me parece, respecto de la asistencia por COVID o por enfermedad o por lo que fuere, digamos, ¿no? Hay una cuestión, en el marco de pandemia, hay síntomas iniciales que pueden venir ocultos detrás de otras patologías. Por eso es preciso la consulta médica. Por eso es necesario, uno, el cuidado de nuestra salud y el cuidado de cada uno. Y la evaluación o consulta médica temprana. Sí debemos mantener la medida de que una persona sintomática no permanezca en una dependencia, en una oficina. No se puede correr ese riesgo. Ahora, las cuestiones es muy difícil porque lo hemos tenido y es muy doloroso también, y desgraciadamente lo hemos comprobado. Me parece una locura jugar con esto, las simulaciones, y créanme, se los digo con una mano en el corazón, lo hace más difícil todavía la tarea, porque se busca muchas veces resolver situaciones no médicas a través de un certificado médico. ¿Se entiende? Y créanme que al trabajo de pandemia se agrega esto. Entonces, resulta realmente complejo el trabajo. Tratamos de gestionar, y yo tengo un compromiso, y quienes me conocen, lo voy a seguir manteniendo en el cuidado de la salud de todos, pero desgraciadamente me tocó vivir también estas cuestiones. Ahora, con respecto a esto, y no vamos a entrar en cuestiones reglamentarias,
está un poquito mal formulada la pregunta. Si esa persona falta, y vale el lugar para aclarar, porque está sintomática, está perfecto que inicialmente inicie la licencia por razones de salud. Dios quiera que no, pero dentro de 4 días, a las 72 horas, la sintomatología continúa o se agrava y tiene un hisopado positivo, se reconoce por licencia por artículo 63 desde el día 1, Desde el día 1 se cubre por 63. Todos saben eso, los que han pasado por esto. Ahora, si no es COVID, bueno, no es COVID, te podés enfermar de otra cosa, que no sea COVID. Está. Así que la cuestión es justamente de cuidarnos como base de cuidar al otro también. Así es, doctor, y sobre todo con la misión para las que estamos en el Poder Judicial, es seguir brindando el servicio de justicia. Y vaya que Absolutamente. Y vaya que servicio. Así que bueno, no hay más preguntas, doctor. Quiero agradecerle formalmente esta charla. Creo que yo personalmente me siento realmente muy, a ver, estoy escuchando las voces. A ver, de quiénes son las voces, no estoy viendo. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Ya le digo, la charla fue muy constructiva, siempre pensando en el servicio y en las personas que prestan el servicio, así que desde ya muy agradecida. No lo veo, ahí está el señor Juan Carlos Roncal. Si usted, por favor, ¿lo escuchamos? Bueno, no, muchas gracias por la palabra. La verdad que muy agradecido al profesor José Luis Galvez, muy enriquecedoras todas sus experiencias, comentarios y opiniones técnicas al respecto. La verdad que me he quedado gratamente sorprendido. Uno nunca deja de aprender en este tema. Y sí, es un riesgo, es una crisis sanitaria que podría empezar a entender y a superar progresivamente. Pues nada, agradecerles el lado de la OEA, doctor Galvez, excelente exposición, y también a todos los organizadores de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, doctora Factor. Agradecer profundamente al doctor Galvez, que desde el primer momento que teníamos pensada este taller no tuvo ningún tipo de reparo, al contrario, fue muy entusiasta en todo momento, como siempre. Así que principalmente quiero agradecerte por tu buena predisposición, por estar siempre de nuestro lado. Y realmente fue muy importante esta capacitación, este taller, porque nos llevó mucha información y a su vez estuvo enmarcado, digamos, en un aspecto humanístico que por ahí también nos hace falta a nosotros, Jorge Luis. Siempre lo conversamos y creo que este fue un momento y a su vez poder compartirlo con todo el grupo de OEA, los 8 países. También, Juan Carlos Roncal, te agradezco muchísimo tu presencia, el haber difundido este taller para que llegue a la mayor cantidad de personas. Agradezco a todos nuestros facilitadores judiciales que siempre están prestos a capacitarse, a formar parte de este programa que nos da tantas satisfacciones, pero por sobre todo esa mano que ayuda al vecino, que llega desde el mejor lugar, que es desde la mano de ellos. Nosotros coordinamos desde la oficina con todo un equipo y tratamos de encontrar las mejores ideas, pero ideas que son muchas de ellas que nacen desde los propios juzgados.
Lo que hacemos por ahí es tratar de ponerlas en práctica y encontrar el mejor camino para poder dar el mejor servicio de justicia. Así que les agradezco profundamente a todos los que nos han acompañado en esta tarde. Y como decía Juan Carlos también, se vienen cosas muy importantes, se vienen capacitaciones nuevas y por sobre todo el estrechar lazos. Creo que esta es una nueva era en esta conducción de OEA, del programa de facilitadores judiciales, que está principalmente puesta la mira en interrelacionarnos. Así que vienen muy buenos tiempos, pero este es un tiempo para cuidarnos. Y con todas las palabras y todos los consejos que nos dio José Luis, creo que refuerza lo que muchos conocemos, pero cuando viene desde una persona que tiene tanto prestigio y es tan querida por nosotros, es doblemente reconfortante. Así que muchas gracias, muy buenas tardes, saludo a todos los juzgados de paz, con los que estamos compartiendo esta tarde, una tarde fresca en Corrientes, porque de repente teníamos calor y ahora ya ha bajado la temperatura, así que estamos ya con un clima otoñal que obliga a que reforcemos los cuidados, más que nunca, es el momento en que tenemos que cuidarnos. Muchas gracias, muy agradecida por la presencia de todos y espero que les haya sido útil tanto como fue para nosotros. Muchas gracias, como siempre. Antes de la despedida completa, por favor, vamos a subir la encuesta. Los invitamos a todos a participar, será de mucha utilidad para saber sus opiniones, conocer la opinión respecto de lo que han escuchado y en todo caso diseñar nuevas capacitaciones. Ya están subiendo, ahí ya está, solo les llevará unos minutos nada más poder leerla y marcar la información que necesitan pasar. Bien, yo he podido contestar, espero que todos también hayan podido alcanzar a efectuar las respuestas necesarias para poder seguir participando y gestionando capacitación. Señor Juan Carlos Roncal, como le he dicho, estamos a disposición desde el Poder Judicial para estrechar lazos, como dijo la doctora Factor, que no solamente conocimientos, experiencias, sino también conocernos y acompañarnos. Así que bueno, quedan unos minutos todavía, la encuesta a disposición de las personas para que puedan responderla. La encuesta, ahí veo que hay alguien que está haciendo una pregunta, la encuesta todavía está en tiempo de contestarla, no hay inconveniente. Bien, varios acá veo que han contestado. Hay muchos saludos y agradecimientos por su charla, doctor Gálvez. Muchas gracias. Por favor. Le pedimos nada más a veces un poquito de paciencia en las consultas en el chat, no en el chat, en el WhatsApp. Sí.
muchos. Está en escuela. Sí, sí, sí. No Acá es- ha quedado una pregunta pendiente, entiendo que se la va a formular quizás de manera personal, es una juez de Santo Tomé. Exacto, sí, se va a contestar la doctora Durán. Exactamente. Santo Tomé está pasando un muy mal momento, Sí. así que comprensible la preocupación. Bien, y hemos tenido hasta 400 asistentes, ahora ya se están retirando después de haber contestado las preguntas. Bueno, ya se están retirando todos prácticamente, así que Bien. muchas gracias de nuevo, doctor Galvez, muchas gracias. Gracias a ustedes, por favor. Y hasta una próxima, ya sabes, Sí. a disposición. Un abrazo enorme, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos los facilitadores y a Doctor todos. Roncal y a todos, muchas gracias. Bien. Saludos a todos los jueces de paz también que están con todos sus facilitadores en sus despachos.